Ahora les comparto pantalla. No había que cuántos, para cuál me voy para este. Les vamos a titular bondad y ajuste del R cuadrado. Revisamos jornada pasada. Permítanme regreso. La relación que existía entre el coeficiente de correlación R, el coeficiente de explicación o determinación, que es el R cuadrado, y el respectivo diagrama de dispersión. Y prácticamente lo que hemos compartido hasta ahora en ese gráfico, en esa simulación, en ese escenario, puede uno prácticamente resumir o establecer ese pensamiento estadístico. En su curso de control estadístico de realidad, cuando estén estructurando diagramas de dispersión, tiene una fortaleza que puede tener o que tiene exactamente el diagrama de dispersión. Se empieza a direccionar desde ese momento el comportamiento de lo que podría ser. Estamos revisando, bueno, ya, revisando el escenario de podría ser la relación, el grado de asociación y sobre todo el de la determinación o explicación, que es el que fundamentalmente nos va a decir en los modelos que efectivamente tal par de variables o tal variable sí se convierte en un factor significativo de explicar el comportamiento de una respuesta. Otra forma de obtener el R cuadrado. Si en un quiz o en un parcial le dicen obtenga, interprete el R cuadrado efectuando el análisis de la descomposición en variación, entonces es lo que vamos a hacer acá. Bondad y ajuste de R cuadrado se llama. Bondad y ajuste de R cuadrado. Exactamente ese es el R cuadrado. Mira de qué manera se están ajustando los datos al modelo. Avancemos en construcción de ANOVA, luego migramos a Excel y trabajamos todo directamente con variables de R cuadrados para cada modelo, en mirar el análisis de varianza. Con eso cerramos aparte. Entonces, ¿cómo saber qué tan bueno es el ajuste entre la regresión y los datos de la muestra? Porque en última lo que ustedes necesitan es estructurar una forma de representar el comportamiento entre ese par de variables o dos más variables. Entonces se puede trabajar de la siguiente forma. Van a calcular la proporción de la suma de cuadrados totales, que esto en estadística la SCT se llama variación total, suma de cuadrados total. Ustedes que manejan inglés, en los textos aparece el SST, sum square total. Aquí chichombeando nosotros, suma de cuadrado total. Que es explicada por quién, por el modelo. De la variación total que tiene Y, ¿cuánto es explicado por el modelo? Cuando hablamos por el modelo es por la variable independiente. Esta es, o esto es la llamada R cuadrado de una regresión. Entonces empezamos a estructurar estas tres componentes. Variación total se descompone en dos fuentes. Una denominada variación explicada. Bienvenido, bienvenido a seguir. Una variación total, suma de cuadrados total. Se descompone en variación explicada, que la llamaremos suma de cuadrados de la regresión. Este es el punto de inicio de lo que va a ser la estructura general de sus diferentes tipos de diseño cuando estén armando la ANOVA. Va a ser muy típico decir, mire, aquí 4 factores o 3 factores, construya el análisis de varianza. Con este pensamiento estadístico de coger la variación total de la variable respuesta, identificar según las fuentes que tenga, un factor, 2 factores o 3 factores, empiezas a desglosarlos y identificar cuál de ellos puede tener un mayor aporte en la estructura de esa variación total. Entonces, hay una variación explicada que algebraicamente o notación universal, suma de cuadrados de la regresión, se llama eso. Más otra componente que es la variación no explicada, que es la suma de cuadrados de E minúscula. Esta orienta la suma de cuadrados del error.
el residual. Recuerda que por allá hallamos una parte de error. El grado de ajuste del error estándar del estimado nos dio diferente de 0. Aquí va a entrar a aparecer o vamos a trasladar esa componente para engancharla en nuestra estructura. Esta regresión es el básico. Ya, dos componentes, una explicada y no explicada. Repito, cuando estén enganchando 2, 3, 4 factores, entonces esa variación total se descompone en 2, 3 o 4 factores, más el rezago que queda de la variación explicada, que sería el error. ¿Cómo tienen de esa estructura el R cuadrado? Van a encontrar la variación total. De la variación total, ¿en qué porcentaje está siendo atrapada o representada la variación explicada? O la variación explicada, ¿qué porcentaje de la variación total corresponde? Ese es el R cuadrado. Recuerden cuando definieron el R cuadrado, lo expresamos en porcentaje, en qué porcentaje el comportamiento de su variable respuesta está determinado o explicado por la variable control independiente. Desaparece aquí una nueva componente, suma de cuadrados de regresión sobre la suma de cuadrados totales. Esas componentes, cuando escuchamos el término componente, esas son las que van a incrustar, enganchar o enlazar allá en la tabla de ANOVA. Bueno, regreso que están copiando algunos acá. Entonces sería, mire, determine, obtenga e interprete el R cuadrado utilizando el concepto de la descomposición de la variación. Se van por ese camino. Aquí ya está otra forma para obtener el R cuadrado. Ahí atrás, aquí lo trabajamos. R cuadrado, que es variación explicada sobre variación total. Aquí también van a recordar la diferencia entre lo que es variación y lo que es varianza. Son dos elementos diferentes. Profesor, que nos da la variación o es la varianza. Eso es variación. Necesitamos la varianza. Entonces, cogeremos esa variación, un numerador de la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor de variable menos su valor promedio. Eso es variación. Y divide sobre una cantidad que se llama variación promedio y ha llegado a tocar escenarios de varianza. Entonces, variación explicada sobre la variación total. Y aquí nuevamente está la ecuacióncita mucho más puntual. En la parte inferior ya observan la estructura algebraica o relacional de cómo se obtienen esas componentes. ¿En qué consiste la variación total? Pues sencillamente aquí ven este Y. Esto está en función de la variable respuesta. A usted le interesa medir es el comportamiento de la variable respuesta, el efecto que se produce sobre esa variable. Pues la variación total es esas diferencias al cuadrado entre lo que observas de la variable estudio. Esta Y es la observada, la que fuiste al trabajo de campo, cogiste la plantita, tomaste los datos. La que fuiste a la base de datos o la que encontró los registros de la empresa sobre las ventas de la empresa. Menos el valor promedio de la variable respuesta y el trazo promedio. Esas diferencias al cuadrado. Y aquí usted, su sabiduría y conocimiento, dice, uy, profe, esa sumatoria yo la evoco y recuerdo que es la del numerador de la varianza, correcto, felicítese. Esta es la componente del numerador de la varianza. En una fórmula de la varianza, ese numerador siempre es variación. Al dividirla, variación promedio es la varianza. Entonces, este es el numerador. ¿Qué hacemos con esa variación total? Pues descompóngala en dos fuentes. Una que es explicada y otra que no es explicada, por variación explicada no explicada. ¿A qué le apunta la variación explicada? Pues es esa diferencia cuadrado entre lo que hubiese reportado el modelo de regresión, Y', menos el valor promedio. Recuerdan que Gayton y Pearson dijeron, mire, hacemos regresión, pero a la media. Vamos a ver qué tan cerca o lejano estamos al promedio. Aquí están trabajando, mire el promedio.
La regresión la hacemos en función de la media. Pueden existir, por ejemplo, hay unas pruebas no paramétricas. Podemos hacer una regresión, más que regresión, un análisis comparativo contraste en función de una mediana. Entonces aquí haremos la diferencia entre lo que reporta el modelo respecto a lo que tenemos de promedio. Y la otra componente no explicada, que está ya como dijo Ricardo Arjona, esta ya le huele a lo que hicimos por ahí en la clase pasada, cogemos lo observado, y menos lo estimado. Y dice, profe, este es el mismo 1,9 que tenemos por ahí, correcto, muy bien, ya, brillante. Está la no explicada. El ejercicio ahora consiste en resolver esta estructura. Miren, esto que echamos como 6 horas, y entonces con el CLD sale volando, bueno, más que decir el obtener rápidamente la nova es ver esa trazabilidad que va llegando para cuando tengamos que interpretarlo y sí, mire, esto mide acá, esto está teniendo la fundamentación en el pensamiento estadístico, está en esa parte analítica, parte interpretativa. Pero así debe estar esos cálculos. Aquí está, aquí ya enganché el ejercicio que era el ejercicio de la edad de las plantas, y la altura de las mismas, en una pequeña planta, aquí están las alturas. Entonces necesitamos el promedio de Y, en este caso, cogemos, vamos a verificar. Sacamos el promedio de Y, 9 más 5, 14, 7, 21, y 14, 35, y 10, 45. 45 entre 5, 9. La altura media es 9. La altura promedio de las plantas corresponde a 9. Y es el 9, obsérvalo. Por acá. Va a estar trabajando en esta componente de la variación total y de la variación eficaz. También ya viene el ejercicio como nos gusta, resuelto. Esto ya lo hicimos en la clase pasada. Recuerda que cogimos los valores tenemos la ecuación, 2,7 más 2,1, desplazamos los valores de X que le dieron vida al modelo, y obtuvimos estas componentes, que pues las que utilizaron para hallar el error estándar. Por ahí aparece eso, ya está por esta manera, aquí les queda. Este fin de semana me pongo juiciosito porque el doctor le dijo, dele plazo de 2 semanas a los estudiantes para que se organicen, para que lleguen, para que tengan la lista y monten sus equipos en Teams, y ahí se va subiendo toda la información. Esto ya le va a quedar el fin de semana en el grupo de Teams. No lo he creado, ya tengo las listas. A partir de hoy tengo también los videos. Y quedaron una tareita de consulta para entregar más. Eso puede ser ya lo que mira, aquí están ahí está el desarrollo de esas. Esta es la variación explicada de los valores observados de Y, 9, 5, 7, 14, 10. Trabajo de campo directo, observación directa. Y miramos su distanciamiento respecto al promedio, respecto a la media, que es 9, 9, 9, 9, 9. Tenemos acá, este es el punto que nos encaja directamente sobre el modelo. 5 menos 9 menos 4 cuadrado, 16. Siempre estos valores. Profe, me está dando una variación negativa. Algún error hay por ahí. Estás haciendo diferencias al cuadrado. Pues este 46 nos dice la variación total. Cuando se obtienen resultados al final, en definitiva, se puede hacer un análisis de la variación del grupo. Puedes coger las notas de cada uno de ustedes y mirar respecto al promedio del grupo. Uno puede alta, se puede baja. Esta variación es parte de la dispersión. Pues una dispersión. Entonces aquí les queda el registro de ese proceso. También necesitamos la variación explicada a partir del modelo de regresión, que fue lo que hicimos. Los Y primas están acá. Aquí están los Y primas. Estos son los Y primas. Entonces miramos la diferencia al cuadrado de estos valores respecto a su promedio que están aquí en esta columna. El 9, 4, 8, 6, 9, 3, 2 respecto al promedio 9, 9, 9. Ya que se considera que
Si el total de la variación es 46 y en contraste la variación explicada aquí es 44.1, ¿cuánto le falta al 44.1 para llegar al 46? ¿Cuánto es? 1,9, correcto. Y ese ya lo trabajamos la jornada pasada. Esa es la sumatoria entre los valores de la variable estudio respecto al modelo. En la práctica, cuando estemos en los ítems de experimentos, para ustedes como investigadores o investigadores debe ser muy agradable, o es agradable que esta tajada de la variación explicada sea grande. Porque dice, mire, encontré una fuente, encontré un factor, encontré la componente que me logra explicar el por qué Y se comporta de esa manera. Es el corazón y la esencia de la interpretación de los experimentos. Uno de los objetivos era establecer la relación, identificar cuáles son los causales que le generan ese comportamiento. Entonces, de ahí, de acuerdo a la fórmula que tenemos, van a relacionar la variación explicada 44.1 dividido sobre 46. Han encontrado el R cuadrado. Debe aparecer por acá. Nuevamente recordamos la expresión. 44.1 sobre 46.95869, y se recomienda pues que la narren, la interpreten en porcentaje 95.869. Tenganlo presente ahí, que ahora lo corremos con el cel. Vemos esa condición. Este sería para la parte de la regresión. Es otra forma de obtener el R cuadrado, y bien probable que por aquí uno logre fortalecer ese significado o esa interpretación de lo que es el R cuadrado. El grado de ajuste, ¿en cuánto se ajustan los datos al modelo? En un 95.79. ¿En cuánto está explicado el comportamiento de la variable respuesta a partir de la variable control independiente? En un 95.89. ¿En qué porcentaje no está explicado el comportamiento de la variable respuesta a partir de la variable independiente? Del complemento de este componente. O sea, la proporción del porcentaje de no explicación es lo que le falta a esto para llegar a 100. Sería 1 para ese aproximado texto, 4.13. Ese 4.13%, usted lo va a cargar a otros componentes dentro de este experimento, dentro de este estudio, que podrían ser que el nivel de contaminación que puede tener el agua donde está sembrada la espiruela, o puede ser la especie, plantas de múltiples especies, de muchísimas variedades, puede estar dado en función de la temperatura ambiente que está en el entorno del experimento. Puede también ser fuentes, otras componentes, como el nivel de lluvia que hace sobre esa región, y sería un 4. En el hipotético que planteamos de las ventas de la empresa, estaríamos diciendo que las ventas de la empresa están explicadas en un 95.69 por publicidad, y eso es un factor que administrativamente necesitamos que haya siempre publicidad, porque es lo que nos alona y nos está. El complemento de este valor, el 4.13, diríamos, el 4.13 es explicado por otros factores dentro de la estructura de la comercializadora, diría el precio de los productos, la fecha, la distribución física del punto de venta, características de promociones y descuentos. Ese es el manejo de obtener. ¿Qué más le vamos a hacer acá? La parte final de nuestro repaso: análisis de varianza, ANOVA para la regresión. La ANOVA que se estructure acá va a ser la misma componente que vamos a utilizar para otros diseños o para los diseños. Cuando digo va a ser la misma componente, no hace referencia a que va a ser exactamente la misma, pero va a tener la misma estructura de representación, de interpretación, de representación, básicamente. Si uno indaga qué es el análisis de varianza o análisis de la ANOVA, pues está asociado a que coger una masa de datos y descomponerla en dos en una fuente. Ya lo hemos construido ahí con la bondad de ajuste del R cuadrado. Y a partir de ellas establecer una relación
modelar eso en una función de distribución de chi cuadrado, relacionar esos dos chi cuadrados y le dar una distribución Fisher. Pero miremoslo aquí. Consiste en descomponer la variación de la variable y de la variable respuesta en dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes? Los que ya utilizamos en la construcción del R cuadrado. Uno, un componente es la variación de Y alrededor de los valores predichos por la regresión. Esta es la variación no explicada o suma de cuadrados del error. Esa es la que queda ya a la derecha, o cualquier parte puede quedar. Lo importante es que sepamos diferenciar. Este es el 1,9 y aquí aparece nuevamente la componente del 1,9. De los predichos por la regresión. Y el otro, pues aquí le va a aparecer la que es explicada. El otro es la variación de los valores predichos alrededor de la media. La variación explicada, suma de cuadrados. Aquí encuentro un error, no es un error, se cayó el promedio. Miren, aquí está la Y trazo. La media, ahí quedó. Oye, ya lo paramos. Es la variación de los valores predichos alrededor de la media. Esa es la variación explicada. O suma de cuadrados de la regresión. Dos componentes nomás. Que ya los asociamos. Desde aquí van a ustedes ver que cuando ensamblen la nova, le puede dar una nova o que se le da una nova incompleta y ya su estructura que vamos a revisar, que le pueden decir, a partir de la nova identifique el R cuadrado, no le dieron ni un dato, no le dieron en la nova aparece implícito el R cuadrado, o lo puedes extraer desde allá. Se comparan ambos estimadores con la prueba de la Fisher del semestre pasado. Si alcanzaron a ver, sencillamente recordarla. Si no la han visto, entonces echen la repasadita. Está dentro de las distribuciones de probabilidad continua. Está asociada a la distribución normal, el estudio, el chi cuadrado, el Fisher, el exponencial. Entonces, el Fisher es una relación entre varianzas, el cual nos va a permitir hacer un contraste. Dice contraste para una prueba de hipótesis, para ver la existencia de la correlación o la explicación. Entonces, el análisis de varianza va a conducir hasta llegar a la parte de establecer si existe una relación significativa entre dos factores. Si hay una buena o alta explicación de la variable respuesta a partir de la variable dependiente control. A veces dice, profe, a mí me dio un R del 0.7, eso es alto, bajo, medio. O me dio un R cuadrado del 0.92, 0.72, un ejemplo, el R cuadrado. ¿Eso es bueno? La única forma de decir para la estructura de datos que tienen es llevarlo hasta la análisis de varianza, correr una prueba de hipótesis para que pueda decir, sí, mire, ese componente, ese indicador, se considera que es suficiente para lograr concluir que sí hay una fuerte relación o una alta explicación. Cuando uno compara dos diseños, pues uno va a escoger el que tenga mayor R cuadrado, porque sabe que tiene mejor representatividad. Pero muchas veces uno le asegura que efectivamente sea mejor. Entonces, una prueba de hipótesis al final dice, esa relación sí se considera fuerte. Y internamente, validez interna para esos datos. Aquí ya sale. Para el ejercicio de las planticas. Para el ejercicio de las planticas, no de las plantas. Ya saben que las plantas se tienen. Esto ya lo calculamos. Pues lo recuperamos ahí. He calculado. Listo, salió la nova. Esta es. Todos los modelos, diseños. Regresión lineal simple de dos factores, regresión lineal múltiple más de dos factores, diseño de un factor, diseño de dos factores o bloques, diseño de tres factores, cuadro latino, diseño de cuatro factores, cuadro greco-latino,
diseño factorial general, con replicaciones o con una sola lectura que se tenga de variable de prueba. Los diseños factoriales con niveles 2 a la K son susceptibles o son, se le establece construir el análisis de varianza para poder validar la fortaleza o el nivel de explicación o la presencia o ausencia de un factor como explicativo. Revisémosla. Profe, usted dice que entonces el diseño va a aparecer esta estructura. ¿Cuál es la estructura? La que van a mantener siempre son las columnas. Las 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y fuera de eso aparece una columnita a la derecha que se llama el valor P. Es siempre estas, los encierro acá, ya le borro, fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, varianza o cuadrado medio, la relación entre varianza y por allá no ocupo el valor P. Siempre van a estar en cualquiera de los diseños que estamos realizando. Y lo que va a cambiar de la NOVA son las filas, en función de que lleguen más componentes. Entonces se van a enganchar las componentes en las filas. Porque vas a hacer una descomposición de la variación total, si son 2 factores, 2 componentes, si son 3 factores, 3 componentes, más el error también que se puede tener necesario. Esta fuente de variación, en los textos la encuentran como una FB. Vean FB, en los talleres que tienen la FB, asocien la fuente de variación. Suma de cuadrados es muy común verla como un SC, perdón, S, sí, SC y SS. O si aparece en inglés, SS. Suma de cuadrados, SC. Grados de libertad. Quiero que tengan la puerta abierta. La mano abierta, cero aire. Si no es todo el aire que se explota. Aquí todo. Grados de libertad es muy común verlos como GL, una G, L, G de L. En algunos autores la llaman B, grados de libertad. Varianza cuadrado medio, es muy común verla es CM, el CM. Yo recuerdo un compañero suyo se me dijo, profe, esto, la columna es allá, la del CM, ¿qué es el CM? Eso, la cara del marrano, no, el cuadrado medio. Y así me acordé, se le olvide que es cuadrado medio, ya sabes que aquí corresponde. Cuadrado medio, esta es la varianza. Ya le explico por qué hay varianza ahí. Esta última relación entre varianzas, en los textos también me encuentran F observado, F nuestro estadístico de prueba, F observado, calculado o estimado, relación entre varianzas. Cuando hacían sus pruebas de hipótesis, uno hallaba un estadístico de prueba, un Z, una P-student, se comparaba con un crítico teórico. Revisémoslo por la regla, por la fila. Esta fila, en esta celda, bueno, de las columnas, el hecho que el profe diga FB, suma de cuadrado, grado de libertad, cuadrado medio, entonces, bueno, pueden cambiarle. Pueden haber cambios entre lo que es suma de cuadrados y grados de libertad. Algunos autores colocan primero los grados de libertad y después colocan la suma de cuadrados. Lo que sí se mantiene constante es que las últimas columnas llevan cuadrado medio, que es una varianza, y relación entre varianzas. Siempre la de la columna de la derecha va a ser esa relación. La pueden atrapar para el caso. Por filas, pues en esta celda la van a recordar por la fuente de variación, por la recta o por el modelo de regresión. Entonces, puede denotarlo como una de las dos maneras. A veces aparece por la regresión o por la recta. Y la otra componente se puede llamar residual o el error.
para nuestro efecto futuro va a estar apareciendo de una manera más permanente el error. Como no tenemos más componentes, entonces ahí tenemos el gran total. ¿Cómo se van ensamblando las columnas? Que acabamos de ver. Le hallamos una variación total a la variable respuesta y. Todo esto se mueve está buscando por qué se nos comporta y así. Ya vimos cómo se hicieron los cálculos de la suma de cuadrados de regresión, que es la variación, la B de variación, la variación E explicada. Ya conocemos cómo se tiene. Y su complemento también ya tenemos, variación no, coloco la N de no explicada. Características de esa columna, pues aquí ya puedes establecer, profe, en esa columna quedan las variaciones. Voy a escribirlo acá, voy a cambiar el color. Listo, esta columna va a ser variación. Aquí también recuerdo una vez que dije variación y apenas escribió, profe, pero usted ya en una clase colocó ahora y no, le toca escribir todo variación, que asumió que era variación. Permítanme acá. Yo escribo variación. Vamos confundiendo con varianza. Variación. Listo. Esa columna de suma de cuadrados siempre es variación. ¿Es colectivamente exhaustiva? Cuando se habla de colectivamente exhaustiva es que la variación total es la suma de las dos componentes de variación explicada y no explicada. ¿Es mutuamente excluyente? El mutuamente excluyente es que se atrapa la variación por el modelo y queda una componente que pertenece al modelo. Eso es fundamental. Porque habrá un ejercicio en que le entregan una estructura, pues, pero faltan datos de la nova, así completar la nova y efectuar la prueba. Usted sabe que esa columna, al sumarlo, le da el total, o se complementa. Si les dan una nova, mire, este es el resultado del análisis de varianza de esa investigación, determine e interprete el R, el coeficiente de correlación, o determine el R cuadrado. Dice, profe, pero no tenemos los datos. Ven que ahí está asociando las dos componentes del R. Tenemos la componente de la suma de cuadrados de la regresión, que es la variación explicada. Coge bien chévere este color, sí, aquí está. Si quieres el R cuadrado, mira donde apareció en la tabla nova. Coger la suma de cuadrados de regresión, que es la variación explicada, y divídela sobre la variación total. Ahí salió el R. Si quieres el R cuadrado, por ejemplo, ahí salió el R cuadrado, 44,1 sobre 46. Si quieres el coeficiente de correlación que hacerlo, pues le sacas la raíz cuadrada de esa relación. Teniendo cuidado de ver qué signo le vas a colocar. Y profe, qué cáscara. Hay que mirar cómo se pueden relacionar ya de eso. Que si el precio sube, las ventas caen, que al bajar el precio suben las ventas, o que a la relación directa, que a mayor altura, una relación se puede aparecer la información para ese caso. Colectivamente exhaustivo y mutuamente excluyente, y aquí tiene incrustado por las componentes del R cuadrado. Grados de libertad. Este es estándar fijo. Tiene esa situación para tener esa valoración. Será 1 en la nova de regresión, siempre será 1. Cuando estén mirando otros diseños, el total de datos menos los grupos, tratamientos, aquí como una sola recta, un solo modelo es el que está representando, ese es el grado de libertad. Los grados de libertad residual, n la cantidad de datos menos 2. También va a cambiar. Esto cambia en función del diseño. Quieren tener ahí características de n menos k. Aquí arriba son los tratamientos k. Va a depender de cuántos niveles se tengan. Del 5 menos 2 le da 3. La suma de cuadrados total en todos los diseños siempre va a ser el total de sus datos que están en el experimento. Cuando decimos total de los datos del experimento, miren, en este experimento participan 50 sujetos experimentales. Al hacer un análisis de varianza,
siempre los grados de libertad, los totales, sería el total de sujetos experimentales que tengan el experimento, menos 1, 49. Esta componente de grados de libertad totales siempre va a ser n-1. Será la resultante de coger la suma de los grados de libertad, en este caso, la componente del modelo, más la componente del residual del error. Si tuviera más componentes, la suma de los grados de libertad de esas componentes, al final, va a quedar n-1. Esa es otra estructura que debe tener presente. Llamémoslo así, colectivamente exhaustiva y mutuamente excluyente. Estas dos columnas tienen esa característica. Si se posicionan en la columna de varianza o cuadrado medio, algunos autores le llaman media cuadrática, entonces vas a relacionar la primera columna, que se llama variación, de los valores, la primera fuente de variación, entonces la suma de cuadrados, divididos sobre los grados de libertad. Entonces, observen que ahí lo que mencionábamos, coja la variación, divídalo sobre una cantidad, le da variación promedio y le dio vida a varianza. Esta columna, bueno, ahí está marcado, no lo escribo. Aquí está, varianza. La columna de la varianza y la suma de cuadrado de la variación. Se llamará cuadrado medio de la regresión o la varianza de la regresión. Cojamos la suma de cuadrados de la regresión y dividen sobre los grados de libertad, que es el mismo valor 1, es 44.1. Cuadrado medio del error, CME. Cojan la variación del error, suma de cuadrados del error, divida los grados de libertad y la varianza del error. Lo mismo, profe, queremos la varianza del total. Cuadrado medio total, cojas la varianza del total, suma el cuadrado total 46 divididos en los grados de libertad, 46 sobre 4. Este 11.5 corresponde, y lo van a verificar, a la varianza muestral de los datos de la altura de las plantas. Se le puede sacar la varianza a las 5 alturas. Si la quiere poblacional, sigma cuadrado. Si la quiere muestral, es esta. Sí, profe, cuando vimos varianza en el curso 1, allá se dividía, si dividimos por el total de datos, la varianza poblacional. Si dividimos por n-1, varianza muestral. Profe, aún no entiendo por qué hay varianza, porque aquí está la explicación. Verifíquenlo. Es que como dice, siempre hay que salir con dudas, cuando uno sale con dudas, qué clase tan buena, sale a investigar. Pues también no tenía una cosa que nada. Cuando todo quedó claro, cuando todo quedó claro, dicen, aquí digamos, extendí toda la revisen que si le saco la desviación estándar a las alturas de las 5 plantitas, debe darle 11.5. Eso también lo vamos a recuperar en los diseños que vamos a estar explorando, de que pueden obtener el cuadrado medio total, la variación total, a partir de, profe, no nos dio los datos, pero sí nos dio la varianza de los datos. Desde ahí puedes construir variación. Esa relación. Característica de esta columna, al sumar las componentes de la varianza de la regresión, más la varianza del error residual, no le da la varianza del total. 44.1.63. No son complementarias. Si son mutuamente excluyentes, se atrapa la variación o la varianza del modelo y el residual por parte. Es una característica para tenerla presente. Y finalmente, llevas y estableces la relación entre la varianza de la regresión sobre la varianza del error. Chequen también en anotaciones, por ahí cuando se hacen análisis de intervalos de confianza para la varianza o pruebas de hipótesis para la varianza de desviación estándar, el modelo tipo de distribución que utilizan es el cuadrado.
cuando se hace relación entre varianzas, chi cuadrado sobre chi cuadrado, feature. Revisen eso en sus anotaciones, pasarlo y lo aquí directamente uno dice que es un modelo de distribución de relación entre varianzas, presenta prueba feature o la distribución feature. Y finalmente llegas a construir esta componente, cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error, a 69,67. Estoy aquí todo arañado. Apenas que les daré eso. ¿Qué le interesa a usted como investigador o investigador? Que el numerador sea alto, grande. ¡Ve qué bueno! El numerador tenemos una fuente que tenemos buena componente en esa fuente que logra explicar el por qué se comporta y así. Y se alegra mucho cuando el denominador queda pequeño. Porque dice, vean, logré extractar el factor que me genera la explicación. Y en el denominador me quedó una componente baja, pequeña, donde puedo decir que allá no tenemos fuentes explicativas. Profe, ¿qué estoy haciendo mal? Que usted dijo que lo bueno era esto. Si te da el contrario, no puedo decir lo está haciendo mal. Sencillamente estás identificando que el factor que estás considerando fuente explicativa en realidad no lo es. Y eso es bueno porque sacas ese factor de tu estructura y puedes ingresar a otro para hacer la evaluación de ver cuál es el que tiene más peso. Entonces no se vayan a angustiar cuando dicen, no, aquí no me está dando, el denominador está más grande que el numerador, ¿no? Felicítate, estás identificando un factor, que ese factor estás diciendo que no hace parte significativa del comportamiento de Y. Mi profe me está dando una tasa interna de retorno negativa, un valor presente neto negativo en el proyecto, que me está quedando mal. ¿Quién dice que no puede ser negativo un valor presente neto? Significa que está generando pérdida en el proyecto. El inversionista o está evaluando el proyecto le está diciendo a los futuros inversionistas de que no inviertan ahí porque el proyecto va a perder. Eso es bueno. Porque asegura no involucrarse en algo porque es nuestra casa. Muy feo. Bueno, el profesor Jaco me viera eso. No, estoy mucho desordenado. Claro, sí. Pero los defectos, hay muchos que tienen eso no para no perder el estilo. Pero qué maravilla. Ya quedó en la memoria, quedó registrado en su grabación. Bueno, ¿qué hacen ahora? Hay que hacer prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, de su sabiduría del conocimiento del curso pasado, pues es entrar a manejar lograr decir si es un planteamiento que tenemos, que es ver si se explica o no se explica, o si hay asociación o hay correlación en casos. Desde aquí, prueba de hipótesis. Planteamiento. Vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Siempre vamos a plantear en la hipótesis nula la no existencia de la relación. Cuando estemos en modelos de 2 o 3 factores, usted como ingeniera o ingeniero de producción dice, quiero comparar si hay diferencias significativas entre el rendimiento promedio en producción de 3 turnos de trabajo. Pues parte uno diciendo, no hay diferencia. Partimos de que tienen que ser igual. Aquí partimos de que no hay relación. H sub 0, no hay relación significativa entre la edad de las plantas y su altura. Sí, mire, vas a adelantar un estudio en el cual vas a investigar que hay relación entre el tiempo de operación, de indagar un saldo en una red de cajeros. Cajero, no conozco cajeros, marca Adne, digo Adne, porque conoce, ¿sabe dónde sale la marca Adne? ¿Sabe quién es Adne? Sí, claro. Como que no. Es de los antiguos. Adne, ¿lo han visto ustedes? Adne. ¿No? ¿No lo han visto? Correcamino, ¿qué dijo? Se ganó una unidad para... No, mentira, no vamos a arreglar eso. Pero sí vamos a felicitarlo, que es de mi generación, no, tranquilo. Correcamino, ¿qué es lo que tiene Correcaminos allá? Hazme.
Pues el conjunto es la marca explosiva que utilizan como para tratar. Esto tiene helicópteros, aviones, submarinos, bombas, granadas, caucheras, pepas, pistolas, escopetas, arcos, todos marca ADME. Ya es el correcaminos, blanco y negro, milenio pasado. Que ya como que lo sacaron del medio, ¿no? Sí, ya, el ADME. Entonces, mire, vamos a mirar, hacer un estudio para ver si hay relación entre el tiempo de indagar un saldo, un saldo de una cuenta en la red de cajeros ADME. Que otro país está promocionando. Exprimen al país financieramente. Entonces, ahí estaría. Pues, de parte de que, no, profe, yo nunca he usado eso, no tenemos ni noción, no tomamos datos. No, yo creo que partamos de que no conocemos nada, o sea, no hay relación. Porque dice si hay relación, bueno, pues ya es porque tiene alguna base o no. Pues se establece aquí, no hay relación. Cada hipótesis va a ser orientada en función de cada diseño, cada modelo. Si la tiene para en la estadística no termina por la marca, no funciona nada. Una relación significativa entre la edad X de las plantas y su altura. Contra una alterna H sub A de sí hay relación significativa. Es muy probable que el término significativo, mire por ahí los marcos teóricos, si allá no le colocan lo significativo. Uno aquí procura decir, no, que hay relación, pero no es significativa. ¿Recuerdan cuando hacían sus pruebas de hipótesis para la diferencia entre los medias o los grupos, las poblaciones? Si hay diferencia, pero no es significativa. O si hay diferencia y es significativa. Entonces, si uno logra demostrar que no hay o que sí hay, porque vamos a ser significativo, que empieza a narrarles que voy a pensar que si el promedio es de 15 y el otro promedio es de 16, si hay una, dice, no, no hay diferencia entre las medias, como así, profe, una es de 15, otra de 16, no es significativa. Es un peso relativo. Dos estudiantes, uno saca 4,8 y otro 4,7, pues promedio, diferencia no es significativa. Pues sacó 4,8 y el otro por allá 1,9, eso sí es una diferencia significativa. Eso es lo que se van a estar evaluando. Si hay relación significativa entre la edad de las plantas y su altura. Cuando uno logra encontrar que si hay o no hay relación significativa, automáticamente usted engancha, hay una explicación significativa o determinación significativa. Entonces, de eso, la gráfica, la función de distribución de la Pitcher es una simétrica positiva. Se establece un punto crítico, un eje crítico. Por aquí, revisen esto. La eje crítica se toma de una tabla o se lo puede tener con alfa y entra y utiliza lo que fue el nivel de significancia, es alfa, nivel de significancia de significación. Es el riesgo, es la probabilidad de cometer el error tipo 1. Si es 1 menos alfa, es el nivel de confianza o el nivel de confiabilidad. El 1 menos alfa, el complemento, que es del 95% del alfa, estaría diciendo que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y el alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, el falso positivo o el positivo. Grados de libertad. Entonces aquí vamos a colocar L. Los grados de libertad del numerador. Pero así no lo van a encontrar. Los textos en las tablas. Aparece como B1. B1. Punto y coma. B2. ¿A qué hace referencia B1? A los grados de libertad del numerador. B1, grados de libertad del numerador. Y el B2, grados de libertad del denominador. Me está haciendo una relación. Profe, ¿de dónde se saca el B1? Con su permiso y autorización nos vamos a la NOVA. Y tú miras quién quedó en el numerador. Mira, 44,1 o quedó cuadrado medio de la regresión. Indique o entre por esa ruta cuadrado medio regresión. Vemos por acá. Porque está viendo, o sencillamente te posicionas en la columna del grado de libertad. Que sería aquí.
Lo mismo los del denominador, punto 63.3 salió por esta fila, ingrese por la misma y vaya al grado de libertad 3, 1 con 3. Quiero avanzar con eso. Lo vamos a estar trabajando permanentemente. En algún momento lo vamos a revisar con tabla. Esta pista de esta condición. Alfa del punto 0,5, 1 de 3 y en una tabla te da el 10,3. Este es el crítico o el teórico que en teoría para aceptar la hipótesis nula de que no hay relación necesitamos que el F observado de su ANOVA sea menor que 10,3. En teoría, para rechazar la hipótesis nula de que no hay relación, se requiere que el F observado de ANOVA, trabajo de campo, sea de mínimo 10,13. Por aquí estaría. Este es el punto crítico. De aquí para atrás, aceptas. Como no me de aquí hacia adelante, rechazo. Esto es un repasito también para que. Entonces, engánchele el F observado, trasládelo de la ANOVA, el 69-66 va a caer, pues, significativamente arriba del 10,13. Estamos cayendo en zona de rechazo. Al rechazar la hipótesis nula, estaremos diciendo que esto no se cumple. No es cierto, lo que es verdadero es la alterna. Si hay relación significativa entre la edad de las plantas y su altura Y. Eso tiene que estar por aquí escrito. Toma decisión. Aquí está. De la regla de decisión en función de eso. Ese es su análisis típico que hicieron en el curso pasado. Prueba de hipótesis. Lo que sea mayor o igual. Punto crítico. Se hace parte de la zona de rechazo. Por ejemplo, esta noche, ¿quién va delantero en Colombia? ¿Quién colocarías? ¿A Zapata? ¿O a Borja? ¿O a quién llegó por ahí más? Si le cometen a él, al centro delantero de Colombia, una falta sobre la línea del 18 en Brasil, eso quita pena. La línea hace parte de la zona de sanción. El punto crítico, el 10-13, hace parte de la zona de rechazo. Los mayores iguales. Los menores a 10-13 lo permiten enganchar la aceptación de la hipótesis. Esos son elementos que hacen referencia. Y finalmente, como el F observado, que te lo da tu trabajo de campo, tu experimentación, resultó mayor que el 10-13 crítico teórico, se rechaza H sub 0. Profe, ¿por qué me bajó 5 decimitas y a mí me dio rechazo? Te faltó la conclusión. Bueno, la respuesta no rechazaría si está así, pero volvémosle la interpretación. Mi señora a veces me rechaza. Tiene un impacto, no necesita sacar conclusiones. Aceptan a uno, los dos. ¿Y qué pasa con el rechazo? No, pues se concluye esta cosa. Ustedes siempre enganchen, se rechaza el sitio 0 y se concluye. El profe me dice efectuar los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Los invita a que lleguen y se concluye que sí, estamos demostrando que la hipótesis no le pasa. La alterna es la que toma fuerza, etcétera, que sea relación significativa entre la edad X de las plantas y su altura Y. Es decir, la edad de las plantas si explican de manera significativa su altura a un nivel de confianza del 95%. Esa es la metodología, esos son los pasos, esos son los análisis. Entonces, ve que ahí prácticamente se está también ilustrando un protocolo de un experimento. ¿A quién quiere observar? ¿A quién quiere medir? ¿Cuáles son los objetivos? Está implícito el método científico de investigación. Vaya a observar las plantas. Digas, oye, ¿por qué hay unas plantitas más altas que otras? Está la pregunta de investigación. Una hipótesis, ¿no? Pues que pueden ser porque unas son más jóvenes que otras, o unas se alimentan tienen más hambre que la otra, por decir algo, ¿no? Entonces se puede plantear. Miremos a ver, tomemos los datos de todas las variables que están presentes ahí, ¿no? Porque pueden haber diferentes especies, diferentes tipos de espirodela. Esto es lo que vamos a estar haciendo con los diferentes diseños, las etapas que tendríamos.
pues el evocarlos o repasarlos es por ir acentuando. Cuando ya avancemos a otro diseño, esto fluye rapidito. Y desde aquí uno aprovecha la base fundamental de la recepción para ese caso, y a partir de ella, pues, narrar e interpretar. Vamos a revisar todo esto en Excel. En la parte que se da la regresión, la correlación, el R cuadrado, el modelo y el análisis de varianza. Para que vean que es menos de tantos minutos. Y en función de, no es tanto que saquemos rápidamente la respuesta, sino interpretar ese resultado. En mi época de bachillerato, no, hágase todos los ejercicios del capítulo tal de Baldor. Con esta de cuadro nos quedó bien ya. ¿Esa respuesta qué significa? Que se llega a la universidad y empiezan a trabajar, mire, ecuaciones diferenciales, modelos matemáticos. Entonces, cogiendo el modelo y dice, esto estoy leyendo el modelo. Ya le cuelga, ya le va dando mensajes de representar variables. Bueno, ¿puedo ya salir de acá? ¿Está? Sí, ya es lo último. Bueno, entonces yo quiero dejar de compartir. Vámonos. 13, 15, 17, 19, 21, 31, 31. Ya tengo la lista, estamos agotados. Yo a veces cuento y digo quiénes están. Miren, que me pasó lista y ya caí un partido por ahí. Aquí como que ha registrado todo eso, entonces uno por expedido. Y bueno, vámonos para el Excel. ¿Cuál de estos dos debe ser? Esta cualquiera. Listo, cuéntenme los que están, y así allá no, los que están allá conectados, ven ahí la pantalla. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, miremoslo acá. Entonces, miramos a grabar los datos. Ya en una jornada pasada habíamos dimensionado cómo podría hacerse ese diagrama de dispersión. Pasemos todo. Entonces hay una columna, digamos, la columna lo de X y en la columna B lo de Y. Cogemos la altura, eran 3,9, altura 3, perdón, edad 3 y altura 9. Aquí los datos. 3, 1, 2, 5, 4. 12, 1, 3, 1, 2, el 5 y el 4. Esta es la C. Y sus respectivas asociaciones de altura estaban, el 3 tenía una altura, la plantita de 3 meses tenía una altura de 9, esta es de 5, esta es de 7, 17, esta es de 14, y esta es de 10. Bien. Revisemos. Si quieres el diagrama de expresión, te vas para insertar, tenemos por gráficos, clicas acá, escoges un puntos y llegamos a la expresión. Y de ahí ya podemos apreciar una situación de ver una relación. Tiende a ser positiva. Tenemos ahí un comportamiento de crecimiento en la medida que aumenta X, aumenta Y o disminuye X, baja, disminuye baja Y. También trabajamos sobre el comportamiento del modelo, que en alguno de los puntos, clic derecho, la punta, y te sale esta estructura, y te da opción de ingresar línea de tendencia, agregar línea de tendencia. Y te sale aquí este menú a la derecha para dar esta opción. Te da la lineal, exponencial, logarítmica, polinómica. Vamos a identificar de una vez el modelo, la parte relacionada algebraica con su respectivo R cuadrado. Bajando, seguimos bajando. Las dos últimas pestañitas, allá tienes presentar ecuación en el gráfico. Sale la ecuación, hicimos, y ahora podemos mirar que la clase pasada no expliqué esto, no expliqué, hablamos de la fundamentación teórica de R. Y presenta ahí el R cuadrado. Uy, profe, no vota el R, mucho trabajo, no saca la respuesta, entiéndelo acá. Y automáticamente te da el R cuadrado, punto 9587, aquí está. Que me quedó esa pantalla así, me gustó, bueno, ahí se alcanza. Punto 9587. Pero ahí usted coge y analiza los modelos, mira el R cuadrado, significa el 95.87,
Sí me quedó bien. Hicimos en clase y ahí está. Allá quedó. Profe, ¿y cómo sacó ese valor? Aquí lo sacamos. Ya supimos una variación explicada, una variación total. Tienen ahí la memoria de toda esa trazabilidad. Cuando llegue y lo ve, dice, ah, mire, es una relación total de variación de Y. Y entre ella hay una explicada que está en función de la altura. ¿Qué tanto por ciento de esa variación total de la altura está explicado por ella? Cuando uno hace la trazabilidad de cómo tiene ese resultado, esa es la memoria de decir para poderlo explicar. Cuando uno sabe qué fue lo que se hizo para llegar a un resultado, al final usted cuenta eso. Le explico. ¿Será el mejor modelo la recta? Entonces, si queremos saber si es el mejor modelo, lo que hace es, pues, escoja la opción, miremos potencial. Téngame presente ahí, por favor, el R cuadrado. Vamos a buscar si los datos ajustan de mejor manera o a un exponencial, un lineal, un logaritmo. Es un punto fijo de taller, de quiz, de parcial. Hacer análisis de regresión lineal y luego al final diga cuál ecuación, la que mejor ajusta, justifique su respuesta. La que mejor ajusta va a ser la de mayor R cuadrado. Entonces pica exponencial y si esto está funcionando, una vez desaparece esa ecuación y llega la nueva, llega el nuevo R cuadrado. Oye, qué maravilla, ahí está. Ahí aparece la ecuación para la exponencial. Su R cuadrado punto 90. ¿Mejoró? Sí, mejoró, claro. Sí, estaba como punto 90. Mejoró. Punto 9761. El 97.61% de su variable respuesta está explicado con un ajuste exponencial a esa ecuación de la variable respuesta. Esto que estamos aquí simulando lo van a hacer por allá en su curso de salarios. Cuando estén haciendo la estructura de salarios de la empresa, pero empiezan a dar puntos a los cargos. Mire, este cargo determinada denominación, tiene nivel de requisitos del cargo, la experiencia de tanto, idioma, formación, títulos de especialización o maestría, doctorado, responsabilidad por cursos, responsabilidad por información. Entonces se le van dando unos puntajes y al final lo que van a hacer es ver qué estructura o qué ecuación o qué modelo es el que no representa la estructura de salario de la empresa. Entonces, el que tenga mayor recuadro se la unidad. Pasemos un logaritmo. Se nos cayó el R cuadrado. No pinta bien. Funciona, pero no. Ahí está. Polinómico. Siempre me decían, profe, el polinómico el que más ajusta, porque yo empecé a cambiarle orden 3, 4. Cuando llega el orden 4, ¡pum! Perfecto, el R cuadrado. Entonces, analicen polinómico grado 2. No están ahí maniobrando. Claro, que pueden encontrar la perfección ahí maniobrando. El polinómico grado 2. Oh, mejoró. Como el oftalmólogo, mejor aquí o mejor allá, polinómico aquí o exponencial. Este es punto 97, el exponencial. No. Muy formó por qué, como por 20, 10 milésimos, 10 milésimos. Ya tiene mucho parecido esta polinómica con el exponencial y eso no hay ajuste. Y ahí desaparece la ecuación. Si le hacemos trampa acá, yo le subí, profe, a 3. Uy, vea, me jodó, profe. Entonces toda la respuesta me salían polinómica grado 4. 1, perfecto. Y todo el mundo dio la misma respuesta. Pues sí, la forzamos a. Pero puede hacerlo, claro. Mire qué modelo que hace la. Pero entonces está como en transformación. Como que los otros quedan en desventaja, ¿no? Digo, no, pero tiene la ventaja. Eso sí como que hizo que se tiene que atrapó todo sobre la línea. Claro, perfectamente bien. Y ahí aparecen las componentes, X1, X2 y X4. Y finalmente pensemos en la potencial. Y usted tiene que aparecer cercano a la lineal, punto 95. Al final, esta media modelo utiliza mucho para series de tiempo, no tiene mucha aplicación que estamos haciendo. Sí, para periodos. Si hay análisis de pronósticos, por allá en su curso de proyectos, aparte de análisis de frecuencialidades, cuando se dan la combinación de la estadística y la economía, porque ya la vez pasada, la econometría, modelos que tienen a través del tiempo y van cambiando. Entonces, no aquí usted al final, si el profe les pregunta, identifique qué línea o qué modelo ajusta de mejor manera y justifique su respuesta. Al final nos quedamos con el exponencial, ¿sí? Exponencial.
Parece que es el que pinta mejor. O polinómico grado 4, pero todo el mundo le va pues, polinómico grado 2, dejémoslo así. Vamos. Ese es el manejo. Si quiere hacer algún pronóstico de esta estructura, sencillamente reemplazas el valor de X donde corresponde y el valor de. Ahí esto quedó narrado. La ecuación y quedó narrado. Profe, y si necesitamos el R cuadrado, el R coeficiente de correlación, ¿qué hacemos? Tienes el R cuadrado acá en la raíz. Y tienes que mirar, profe, ¿y qué signo le aplico a la ecuación, a la correlación? Toca mirar la curva, cómo se está acomodando, por la visibilización de lo que es la función. Uno dice, vea, esto es tiende. Vieron que todas tienden a ser positivas. La asociación entre ellas tuviera una dispersión, tiene esa tendencia. En ese caso. Y finalmente, yo. Claro, con mucho gusto. ¿Sí se puede bajar? A la cortina, la cortina. No, profesor, es de la otra. ¿La de allá? Sí. ¿Se hace el lacito para esta o esta? ¿Debo bajar ese para esta? Ese es el... No, esta. Ah, ok, sí, parece. Ajá, ¿y eso qué? ¿Dónde lo rodamos? ¿Izquierda? ¿Derecho? Bueno. Sí, mira. Otra vez. Mira, mira. Y no gusta andar allá abierto todo. No hay nada allí en la primera. Voy a tomar esto. No, me dañó la cocina. No era el máximo, es una recocina. Diseño experimentos que tienen de ese producto. Eso funcional. Una vueltita y ya. Las tiritas están marcadas. Dice, si quiere bajarla, coja esta hacia abajo. Si quiere subirla, coja esta otra. Un manual de operaciones. Es un diseño no robusto. Todo eso no es funcional para nosotros. Uy, pero mira cómo fue. ¿Qué le dijo? ¿La puede parecer? Yo, por ejemplo, todas están niveladas y de este lado, pues están en enganche, entonces tira todas y ya baja. Usted ya la había cerrado aquí. No, es que me queda el teléfono. Está la memoria, la historia, la experiencia. Qué maravilla. ¿Mejoró o empeoró? Debería tener la cosa oscura aplazada. Ya. Listo. Y finalmente dijimos, digan que finalmente lo que es el análisis de varianza. Si me da espacio, le quedaron los datos. Aquí están, aquí los puedo agarrar ya. ¿Qué van a hacer para la NOVA? Es decir, esto se van para datos. Entren por datos. Cuando clicas datos en Excel, aquí a la derecha se te ilumina una función que se llama análisis de datos. Como está montado acá como complemento. Vamos a ver. Una vez queda para que lo active. Entonces se van para archivos. Nuevamente repito. Entramos por datos. Si está activado el complemento análisis de datos, se te ilumina en la parte superior derecha un ítem que dice análisis. No está, entonces de una vez que bueno para activarlo. Entonces te vas para archivo, picas archivo. Te sale esta pestaña y usted empieza a hablar con él. Traigan nuevos ritmos que no necesito. Según Morphy, uno encuentra las cosas en el último lugar que busca. Aquí no mando para el último, qué maravilla, si funciona Morphy acá. Opciones. Picas archivo y bajas opciones. Vamos a ver si aquí corre opciones. Te sale este cuadro y ya, picas opciones. Si lo hago por Morphy, busquemos datos, fórmulas, complemento, échale mano a complementos. Aquí está complemento, picas acá. Listo, se movió la derecha. Yo no sé qué se movió, pero se movió. Te vas para la mascarita aquí derecha y bajas hasta donde encuentres complementos de Excel. Te puedes decir ir o aceptar. Me gusta ir, pero aceptar funciona lo mismo. Ir. Ven que no está activado. No hay ninguna, aquí tiene todo herramientas para análisis. Pícalo acá y lo activas. Lo chequeaste, lo engancha dentro de los complementos, herramientas para análisis, le das a aceptar
Y felicítense, miren, apareció arriba análisis de datos. Ya. Esto que estamos haciendo lo puedes hacer en un quiz o en un parcial. Montas todo en un Excel y sacas esto. Y lo que más interesante es redactar lo que están encontrando y lo que está significando. Este es el valor de agregado de análisis de datos. ¿Listo? Ya lo tenemos ahí. Entramos por análisis de datos, picas ahí, análisis de datos. Estoy chupando infinito, no vaya activo. Listo, muy bien. Y te bota toda una gran batería de... Mira, aquí tienes el primer capítulo de diseño de experimentos, análisis de varianza de un factor. Está el de diseño de bloques, el de varianza de dos factores, este es una sola muestra, el de bloques de dos factores, el de varianza de dos factores, este es el de parte de las interacciones con varias muestras verticales. Y ya los otros, el cuadro latino, grecolatino, los otros factoriales, tocan. Entonces busquemos coeficientes estadísticos, lote de estadística, le dan una base de datos de tantos, pero estadística de saca media, varianza, desviación, todo. Prueba F, esto es para análisis de Fourier, histograma. Busquen regresión. Pues aquí apareció, míralo. Atrápalo. Dile aceptar. Y te sale ese otro cuadro. Rango Y de entrada, tener claridad dónde quedó Y, dijimos que estaba en la segunda columna, entonces lo seleccionamos o lo marcamos o lo etiquetamos, ya quedó incluido. Vámonos para E, rango de X. Listo, ya entró. Cuando estén presentando parcial, quiz o trabajos, si lo manejan en Excel, déjenle una hoja para cada punto. Punto 1, punto 2, punto 3. Entonces aquí dice, en hoja nueva. Listo, vámonos con hoja nueva. Ya. No va a mirar todos estos elementos de residuales, gráficos que hemos hecho hasta ahora. Dile aceptar. Pero la fuerza que todo coincida con lo que es en clase. Oye, qué maravilla, vea, que no todo funcionó. Voy a empezar la clase de hoy. Mira, está la novela, ejercicio, interprétala. Sí, yo la vi el semestre pasado, pero no me acuerdo. No tengo verla toda. Pues mira, aquí aparece toda la estructura. Coeficiente de correlación, 0.9791. Ya los otros empezarán. Es positivo, cercano a 1, puedes interpretar, es una alta relación, una alta relación positiva entre las variables. Das el nombre, no digas una alta relación entre X y Y. Recuerde que X tiene nombre. Una alta relación entre la altura de las plantas y la edad de las plantas. Coeficiente de determinación. Este es tu R cuadrado. Y una vez queda el R cuadrado. Punto. ¿Me está bien? Sí, creo que ya. Punto 95. Ahí están bien. Ya saben las formulitas. Coeficiente de determinación. Este ajustado tiene una pequeña variación, pero no trabaja con el primario primitivo de base. Es abusado, También, no, dice si no, fórmula, no lo calculamos. Pero trabajen con el primero. No son cambios significativos. Mire, el error típico. ¿Quién recuerda a qué corresponde ese error típico? Este es el R. Este es el R cuadrado. Este error típico, ¿que lo recordás? ¿Una clase pasada? Clase pasada, no, la pasada clase es. Punto 7958, ¿a qué hace referencia? Ese es el error estándar del estimado. Pero aquí si lo escribo el número S, es la X. Oye, así funciona. Observaciones 5. Una vez había muchos datos y, uy, profe, me quedó mal. Hice todos los cálculos, hice el análisis. Cuando me di cuenta, me salieron 6 datos y eran 5.
Uno dice, váyase primero a ver si enganchó las observaciones que son. Casi 5 parejas, 5 planos. Entonces uno asegúrese del número de datos que está ingresando está operando. Bajen a la nova, miren, ahí está. No la explico porque ya está hecha y ya la vimos en el enlace. Entonces lo que hace, mira, sale regresión, que es la recta, sale, ya apareció lo que dijimos de la regresión, la recta, los residuos o el residual, que es el error. El total. Uy, profe, cambió la columna, pero no que lo advertí. Aquí a veces cambian la columna de grado de libertad primero y luego colocan sus cuadrados. Mire las variaciones, están las variaciones. La total 46, la 44 y el grado de libertad están estas dos columnas, están más pequeñas. Cuadrado medio, cojan y dividen las unas cuadrados el grado de libertad y lo tenemos aquí para. Mire el F, 69. Y esta última columna es la que no quedó allá explicada, Angie, que es, le dije allá, una columna se llama el valor P. Este es el valor crítico de F. Este lo van a asociar con el valor que recuerdan de su valor P del curso pasado. Valor P. Ese es un indicador que lo vas a comparar. Es una probabilidad. Es la probabilidad de cometer el error tipo 1 o el rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, que no permite rechazar. No podemos rechazar hipótesis verdaderas. Si la rechazamos, cometemos. Es el mínimo riesgo, la mínima probabilidad de cometer el error tipo 1, le da un falso positivo. Con esta componente usted puede decidir si acepta o rechaza la hipótesis. De su sabiduría y conocimiento han encontrado si el valor P es menor que alfa, implica que rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuánto nos da acá? 0,20. Si lo pasamos a porcentaje sería 0.36%. Este valor es menor que el 5%. Como P es menor que 5%, significa rechace la hipótesis nula. O tienes el valor de la F observada, mira aquí apareció la F observada, vas a tabla, buscas el F crítico con alfa del 5% y un grado de libertad en el numerador, 3 en el denominador y te da el 10. Tú comparas, si esta F supera ese 10, pues llega al rechazo. Por eso lo vamos a seguir trabajando cada vez que tengamos. Profe, ¿de dónde aparece la ecuación de la recta? Por aquí abajo están los coeficientes. El intercepto. El intercepto. Si este valor P es menor que alfa, se rechaza. La hipótesis nula, correcto. Siempre que hablemos de rechazar o aceptar, siempre es la hipótesis nula. Quiere decir para probar. La asumimos como verdadera, se asume como verdadera. Mire la intersección de ecuación, aquí está todo 7, que ya lo habíamos tenido. O sea, usted con esta corrida hizo todo lo que hemos hecho. Y ya cuando vengan los otros, ya el profe le baja la carga de explicar, ya sabes cómo se genera todo esto. Les queda para que usted saque esas herramientas, interpretativas, interpretativas. Ahora sí, El valor crítico de F es C. perdón. El valor crítico de F es F sub C, que sale de buscar a la derecha, el 10 algo, que sale del alfa, grado de libertad 1 y el crítico lo hallamos así. El valor crítico lo hallamos, o sea, con Excel, o lo vemos allá. En regresión no nos sale ese crítico. Cuando estemos en otros diseños te va a dar ese crítico. Entonces, cuando es regresión, toca buscarlo en la tabla. Pero sin necesidad de ubicarlo en tabla, puedes trabajar con esta zona del valor crítico, el valor P, y demuestras que el valor C es menor para el caso. Lo demás son unas herramientas que no las tocamos, sencillamente era como narrar ese manejo para técnicamente. Quiero conceptualizar el valor P en la gráfica. Permítanme, salgo de acá. Yo voy a entrar a desde aquí a esto. ¿Lo hicimos bien? Sí, están viendo. Pero me parece que lo viste.
¿Qué significa el valor P? Entonces resulta que aquí tengo, mire, en este punto la zona que está a la derecha del crítico vale al 5%. Mire dónde cayó el observado. Entonces, el valor P será el área que queda a la derecha del F observado. La colita es área chiquitica. Entre más lejos esté el observado del punto crítico, pues se reduce este campo, esta área. Esta área en la práctica, si se la pidieran, corresponde al punto 003 alfa. Por eso dice, mire, caímos en zona de rechazo. Yo comparo el área de alfa, que es del 5%, comparo con el área que me queda a la derecha del punto del observado. Y si veo que a la derecha del observado es menos que donde está el alfa, dice que caímos en zona de rechazo. Si este observado hubiese caído aquí adentro, tu valor P saldrá. Si el F observado hubiese caído por acá, pensemos en un observado de 5. Lo inventé ahí hoy. F observado igual de 5. 5.2. Solo 5.2. Caímos a la izquierda del 10. Entonces tu valor P será todo el área que va desde este punto hacia la derecha. Observe que la zona azul absorbió, atrapó. Muestro como galletas se formó entre las manos. Por eso el área azul saldrá más grande. Ese es el valor P del área azul. Salió mayor, significa que el valor P mayor que alfa, significa que no podemos rechazarle. No hay evidencia suficiente para rechazarla. Aquí caímmo allá a la derecha, este puntito que está acá permite validar esa condición. Era una pregunta que me quería. Y ahí sale el valor P. Ese es el significado. Toda la función y va teniendo esos componentes, que es muy raro. De por sí todos nuestros análisis de ver este factor, si este incluye o no, con valor P. Correcto, pregunta, comentario, aporte. A este suspiro es el repaso de regresión y correlación. Repaso, ¿qué es? Se va a armar ya el equipo de team, el equipo no, el grupo. Y ahí ya les voy a colocar estas presentaciones, los videos, y les voy a dejar una tarea que la van a entregar con plazo máximo hasta el jueves de la otra semana a la medianoche. La pueden hacer en grupos de 1 o 2 personas. Y es para que van adelantándola, para identificar lo que es el análisis, hacer un análisis de lo que es regresión y correlación múltiple. Clase de investigación correcta de consulta para ir alimentando allá la nota 3. Consultar lo que es la regresión múltiple, regresión lineal múltiple, que es trabajar ya no 2 factores, sino más de 2, 3 factores. Bueno, pueden coger estos mismos datos y le pueden otra columnita donde diga que el nivel de lluvias está en determinadas épocas. O pueden coger ventas, las ventas pueden depender del precio y pueden depender también del tipo de producto o el tamaño del producto o una temperatura, también puede tener eso. Y hacen el recorrido como lo hicimos y lo llevan hasta hacer la nova, la prueba. Puede pasar esto, pero con más de 2 variables para ese caso. Eso sería lo que cerraríamos. Aparte, la cual pues, tiene una gran ganancia para tanto ustedes como para todo eso, pues va a permitir agilizar ya los procesos más. En la próxima clase vamos a incorporar la terminología básica ahora del diseño experimento. Hablaremos de factores, tratamientos, niveles de factores, efectos, errores experimentales, aspectos fundamentales que son necesarios y empezamos ya a hacer uso de ese lenguaje técnico en la parte de experimento. Y buena parte de esa terminología la cogemos y la trasladamos de nuestro repaso para articularla de esa manera. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Bueno, suspendemos aquí.